Mauro, Querido Nelson, ya ¿cómo estás? estamos. ¿Cómo está Mauro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Un saludo cordial para toda la gente. Abrazo enorme. Oiga, Más Mauro, allá de los ¿amanecen momentos con difíciles. militares por allá o no? ¿Cómo? ¿Amanecen con militares por allá o no? Bueno, pues está complicada también la situación acá, ¿no? Muy, muy complicada, difícil. Creo que ayer fue un día extremadamente sensible, muy complicado. Creo que todos pasamos, cuanto menos, deprimidos. Claro, eh, asustados. y bajoneados, con ansiedad. Creo que han sido momentos bastante críticos y ojalá por el bien del país esto de alguna manera se pueda apaciguar, aunque ciertamente estos problemas y estas conflictividades no se resuelven de la noche a la mañana y eso también hay que tenerlo presente. Claro, pero Mauro, entrando en este sentido, me gustaría que nos des tu lectura de qué crees tú que llevó a que este grupo, porque no se identifica todavía cuál, haya tomado la decisión de tomar CTC en un hecho simbólico, porque no hubo heridos, a Dios gracias, no hubo heridos. Cuando llegó el ejército se entregaron y pues por suerte no pasó a mayores. Pero ¿qué crees tú, según tu lectura, según lo que has conversado y en las hipótesis que podemos manejar, que haya impulsado a estos señores, a estos grupos, estos delincuentes, a dar ese paso extra que fue ya tomarse un medio, apuntar, mostrar en vivo un rapto? Bueno, primero es un hecho impactante. Creo que todos nos quedamos anonadados el momento que circulaban los videos a través de redes sociales, quienes podían verlo directamente desde sus domicilios o a través de la transmisión en directo de la web del canal. Creo que pueden existir muchas hipótesis. La primera que yo me animaría a plantear, reitero, es una hipótesis nada Claro, claro. más. Esto hay que investigarlo y hay que determinarlo a través de fiscalía y de la justicia. Pero una de las hipótesis que yo tengo es que evidentemente lo que querían era dar un golpe de efecto para posicionar ante el imaginario de la gente que ellos son los que tienen el poder y el control del Estado. Claro. Es decir, para que la fuerza pública se subordine a ellos, para que el Estado central se someta a ellos y de esta manera imponer sus condiciones y márgenes de negociación. Creo que ese era, digamos, el primer gran efecto, el primer gran logro desde lo simbólico que buscaban. Ujú. Porque imagínate tú lo que es tomarse por asalto un canal de televisión. Así es. No es un secuestro cualquiera, pues, o sea, no es que esperan la oscuridad de la noche para cruzarle el carro a alguien, secuestrarle y luego pedir algo a cambio. No, Ujú. acá es un secuestro televisado para proyectar precisamente una imagen de fuerza, de superioridad y proyectar todo un marco de temor, de terror, de miedo, de espanto y que la gente diga, no, eh, con ellos no se puede, Ujú. es mejor que el Estado ceda o es mejor que el presidente Noboa no continúe adelante con lo que pretende hacer, etcétera. Ujú. Creo que es un problema eh, bastante serio el que vivimos, pero que inicialmente uno podría lanzar esta hipótesis del por qué buscaron esto. Claro. No era por réditos económicos, No. evidentemente, no iban a sacar nada a cambio. No era por una venganza personal, porque no iban a atacar a alguien en No, no mataron a específico, nadie. sino que era, digamos, más este tema simbólico, posicionar en el imaginario esta lógica y este mensaje de fuerza. Nosotros tenemos más poder que el propio Estado, ustedes tienen que subordinarse y arrodillarse a nosotros. Y eso Ujú. evidentemente es lo que hay que evitar y no Claro. podemos permitir. El Estado debe recuperar con absoluta firmeza y determinación el control del territorio nacional e imponer las reglas del derecho para que quienes infrinjan la norma, para que quienes infrinjan y cometan delitos, pues sean detenidos y puedan ser procesados y sentenciados ante la justicia. Totalmente de acuerdo. Gonzalo Carrera, te mando un saludo y total respaldo a la frontalidad de Mauro. Gracias. Ya vamos a hablar porque ayer hicimos una noticia, porque te encamaron tonteras, pues Mauro. Ya vimos esa información ahí. Ya usted, ¿de qué grupo usted? ¿De los Fruit Loops? ¿De los Chocachip?
o de tigretón? ¿De qué mafia? Bueno, ya vamos a hablar de eso, porque me pareció un absurdo. Bueno, nos reímos, pero no, es preocupante porque te califiquen así. En esta época te van a salir a la calle, muéstrame el tatuaje, Correcto. te va a decir el ejército. Muéstrame el tatuaje, porque están revisando los tatuajes, pues. ¿Sí Y lo sabías peor eso? es que sí tengo tatuajes, pues Besa, imagínate, nota. aquí el rostro de mi santa madre, que en Bueno, paz pues tu mamá, pues. descanse, y mi mamá, sí, y acá pues Pero, ¿qué te hiciste un gatito ahí? tres pirámides que representan, a ver, me voy a parar para que alguien pueda ver. Ay, 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 ahí está. Tres pirámides que representan a mi padre, porque aquí está un cajón de lucerabotas, Ah, mi ya. padre, cabotas de niño, una segunda pirámide que tiene el rostro de la película Gladiador, con el Oh, actor sí, Russell sí. Crowe, que representa a mi hermano Edu, y esta tercera pirámide que es un corazón, que me representa a mí porque mi madre murió de una operación al corazón y porque yo creo que siempre todas las cosas hay que hacerlas de corazón. Y esto vendría a ser una especie de espíritu que abraza las tres pirámides y que vendría a encarnar a mi madre. Así, Chútica. ese es el significado. Y este pues es el rostro de mi madre, así que Oye, para que no, la qué gente bonito, qué sepa, ¿no? chévere. Qué chévere, Así ¿no? que, bueno, si me ven con eso, luego de la acusación que me hizo la hermana del difunto Villavicencio, pues espero que no me vayan a querer detener o Hay que mandarle esta nota a los policías y al alguna ejército para decirle tontería, que, ¿no? claro, va a decir, Yo Yo soy del grupo de los Nelson Boys, voy a decir. El momento que me pidan papeles y la identificación. Soy del grupo de de los los Nelson chanchitos, Boys pero tú eres y flaco. el territorio donde operamos principalmente está en Milagro, voy a decir. Y yo Oye, acá en Quito solo soy una célula de los Nelson Boys, nada más. Mauro, si sabes que acá había un grupo delictivo que se llamaban los chanchitos. No, Te no, juro, no, en serio. casi le digo no se diga No, así, no, no, casi es le que digo. es cierto, los chanchitos, eran los chanchitos. Pero ya no ¿Qué están, le ya te no, está se haciendo acabaron. reír acá? No diga eso, por favor. No es broma, no es broma, se llamaban los chanchitos. Entonces, si es que es así, yo voy a decir que yo pertenezco al grupo de los cabezones, entonces, a la, Eso sí es a la mejor. banda, a la banda de los cabezones, pues, o sea, podría ser. Bueno, en algún momento de la vida política de este país había los chinos versus los cabezones en la Universidad Central. Ah, mira tú, Valga la remembranza histórica. Los chinos, los que eran militantes del MPD, y los vea, cabezones, los que eran militantes del Partido Socialista. esa Los nota. unos seguidores de Mao, los chinos, por eso chinos, por la revolución cultural de Mao Ajá, de Mao en Zedong. China, y Mao Zedong, y los otros, pues, seguidores de la Unión Soviética y de la Revolución Roja de octubre de 1917, con Lenin a la cabeza, pero no con tu pana Lenin Morteiro, sino con el de verdad, Oye, con Lenin Ulyanov. oye, Así que ahí había los chinos y los cabezones, entonces puedo decir yo soy de los cabezones en todo caso. ahorita que hablamos de eso, Mauro, en toda esa historia ya no existe, ya se va perdiendo un poco, ¿no? Aunque cambia con el tiempo. Pero acá en Milagro también habían grupos en colegios. Era los panaderos, era los del colegio José María Velasco Ibarra, y las morocheras, les decían a las chicas que estudiaban en el colegio Otto Arosemena. Eran dos colegios, eran los panaderos y las morocheras. Y según decía la historia, ¿no? Que ahí vacilaban, los Mi panaderos viejo vacilaban con las está que morocheras. se, mi viejo está que se mata de la risa con lo que usted ¿En está serio? contando. ¿Ah? Te juro, no, No, en está serio. bien, está Los bien, está bien. panaderos, y entonces tú decías, eres del Velasco, eres panadero. Y las chicas eran las morocheras. Y sí, a veces terminaban vacilando. Sí. Bueno, Mauro, sigamos un poquito antes de ir a ese tema porque sí quisiera que Volvamos a lo serio, lo volvamos a lo conversemos serio. porque no es bueno dejarlo así para que la señora no siga con ese tipo de prácticas. Pero ya lo vamos a tocar, ya lo vamos a tocar. A ver, ¿hasta dónde llega el tema de la declaración de guerra? ¿Hasta dónde podemos tener tranquilidad de que esto, yo quisiera creer que sí, que está tomándose cartas en el asunto y que efectivamente hoy esos 300 terroristas han sido capturados? Porque según la policía, el ejército, hay un resultado de 300 terroristas, porque ya los catalogan así, capturados. Ahora, mi pregunta es esta, Mauro. ¿A dónde los mandan? Porque resulta que las cárceles están ahora tomadas por los grupos. Están raptados y secuestrados y retenidos 139 guías penitenciarios. Entonces, hay un conflicto en ese sentido también. Y nadie está hablando del problema de los guías. A ver, primero para que la gente nos entienda,
¿Cuál es la diferencia entre el primer estado de excepción y el segundo que decretó Daniel Noboa? En el primer estado de excepción, Noboa invoca la causal de grave conmoción interna, pero ahí quien dirige las operaciones tácticas y ejecuta cualquier plan de intervención territorial para recuperar el orden y la seguridad interna es la Policía Nacional. Quien coadyuva con la Policía Nacional, contribuye, le apoya, pero subordinados a la Policía Nacional son los miembros de las Fuerzas Armadas. Es decir, ellos son un apoyo, pero no dirigen, no son los que conducen. En ese contexto, también la policía tiene otro tipo de formación distinto al de los militares. La policía tiene una Claro, claro. formación básicamente donde hace un uso progresivo, racional, proporcional de la fuerza que va subiendo en escala. Es decir, a medida que el presunto delincuente se va volviendo más violento y se resiste, en función de eso también va subiendo la graduación o los niveles de intensidad y de violencia que usa la policía para repeler a ese delincuente. Si en un momento determinado la violencia que expone ese delincuente o la amenaza que representa ese delincuente, porque no necesariamente puede ser que ya perpetra una acción, sino que solo constituye una amenaza, pero es una amenaza inminente a la vida, a la integridad del miembro de la fuerza pública o a la vida e integridad de un ciudadano, el policía está plenamente autorizado según la ley para hacer uso de la fuerza letal y acabar con la vida de ese delincuente. Ahí no hay vueltas que dar, ¿sí? Ahora, este contexto de este primer estado de excepción cambia porque al siguiente día, pues, ocurre lo que todos fuimos testigos atónitos, que nos quedamos, pues, paniqueados, asustados al ver el asalto y secuestro de los trabajadores de TC. Ahí se invoca otra causal que es la de conflicto armado interno, o como la doctrina denomina también, o algunos textos, conflicto armado no internacional. ¿Sí? Este conflicto armado interno, para que se lo catalogue como tal, hay algunas recomendaciones que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, hay disposiciones normativas de las convenciones de Ginebra. eh, ¿Y cuáles son estas características elementales? Por un lado, tú tienes un enfrentamiento armado, es decir, hay un combate armado entre dos o más grupos. En este caso, un grupo que tiene el monopolio de la fuerza y el uso legítimo de la violencia y de las armas, Ajá. porque la Constitución y la ley le faculta, y usa la violencia y el monopolio de la fuerza para precautelar el orden instituido y para precautelar la supervivencia del propio Estado democrático al que se debe. En este caso, ¿quiénes son estos órganos? Son los aparatos represivos legalmente constituidos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, Dale. los que tienen el monopolio de la violencia y el uso de las armas. Así es. Y enfrente tienen un grupo de combatientes, aunque esto ha generado mucha polémica con algunos expertos en materia de derechos humanos. Algunos dicen no se les puede catalogar como combatientes, ¿sí? Pero al frente tú tienes Ok. una organización, un grupo que tiene varias características. Primero, está abiertamente organizado, es decir, tiene una estructura, funciona, tiene una operatividad. Segundo, tiene una cadena de mando. ¿Qué significa que tenga una cadena de mando? Que existan jerarquías Así y es. niveles de decisión para conducir y para ordenar a esa estructura criminal. Tercero, se necesita que hayan cooptado o que tengan el control de ciertos espacios territoriales, donde ellos sean los que manden, donde su fuerza y su voluntad sea la que se imponga. Cuarto, se necesita que hagan un uso, al menos temporal, sostenido de la violencia, que tengan armamentos, que tengan equipamiento, que tengan entrenamiento y que esos niveles de violencia hayan sido sostenidos y hayan sido de tal intensidad que la situación Lo amerita. obligaba a Claro. tener un enfrentamiento contra la fuerza. ¿Sí? Si esas características se cumplen, entonces estamos hablando de un conflicto armado interno. ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica, quien tiene ya que dirigir
la planificación y la ejecución táctica de todas las intervenciones ya no es la policía, sino las Fuerzas Armadas, porque en un conflicto armado interno está en juego la soberanía territorial. Claro. Ya no solo el orden y la seguridad interna. Cuando hablamos de soberanía, nos referimos a quién manda en este país, Mm, quién conduce, a quién ordena. Y evidentemente el Estado debe ser conducido por las instituciones constitucionalmente y legítimamente ujú, reconocidas. ¿Sí? ujú, Ahora, ¿por qué se les cataloga de terroristas? Porque como su nombre mismo lo dice, sus acciones buscaban propagar el terror, provocar el pánico, el caos, la alarma en la sociedad a través de varias acciones, incendiando vehículos, poniendo coches así es. bombas, poniendo tacos de dinamita, secuestrando policías, matando guías penitenciarios, tomándose un canal con los trabajadores dentro. Entonces, todos esos elementos hacen colegir que efectivamente lo que buscan es derrumbar el Estado democrático, no solo tener beneficios económicos, porque un grupo delincuencial ordinario, básicamente, ¿qué es lo que busca? Obtener beneficios económicos, dinero ilícito, pero dinero al fin y al cabo. Un grupo terrorista no solo busca obtener réditos económicos, un grupo terrorista busca instaurar otro régimen, otro modelo de Estado, derrumbar las instituciones que hasta ese momento existían. Probablemente ellos tomar el poder para ellos conducir a esa compra. Bueno, dicho esto, al asumir la conducción Fuerzas Armadas en un estado de guerra que viene a ser un conflicto armado interno, puede hacer uso proporcional de la fuerza, pero sobre todo uso letal de la fuerza. Claro. Si es que ese grupo terrorista no decide someterse, decide no rendirse, no darse por vencido, Fuerzas Armadas está en todo derecho de acabar con la vida de esos terroristas o de esos delincuentes. Y bueno, Si es que esos terroristas se dan por vencido, bajan las armas y dicen, nos no lo rendimos, puede tocar. evidentemente Fuerzas Armadas no puede matarles porque ahí hablaríamos de una ejecución extrajudicial o incluso de un crimen de guerra. Ujú. Lo que tiene que hacer Fuerzas Armadas si ya se rinden es detenerles, como pasó ayer en el caso de TC Igualito. Televisión, y ponerles a órdenes de la autoridad competente. Ahora, Mauro, bueno, esperamos en todo caso que esto tenga los resultados positivos que necesitamos, porque la verdad el país no puede frenarse, ya hay quienes claman para que mañana la cosa empiece a funcionar. Acá en Guayaquil, Milagro y Guayaquil no funcionó en lo que es normal, hubo pare de muchas actividades. Ahora, ¿qué opinión te merece a ti la postura de Noboa luego de todas estas situaciones? Porque Noboa no asoma en el CONCEPE hablando luego, sino y Surieta y el señor policía, no asoma sino para dar el decreto de toque de queda. Y luego se da lo de TC y no asomaba, asomó el otro, ok, no hay problema. Asoma en Canela. Y las declaraciones del presidente desconciertan, porque ayer decía Correa, lo apoyamos, Nebot lo apoyamos, Topic lo apoyamos. Es decir, me pareció adecuado que todo el país se enfile en apoyar al gobierno porque estamos en guerra y los delincuentes son ellos, o sea, los grupos. Pero Noboa salió a decir que no necesita el apoyo de nadie, que él es el presidente y que si quieren hacer algo vayan a ganar elecciones. ¿Crees que está bien esa postura del presidente justamente en estos momentos de preocupación? Que además, Mauro, no es que ya ganaron, pues, no han ganado nada. Todavía las cárceles siguen tomadas y esto recién empieza. Mira, precisamente quien le hizo esas preguntas, tanto la de el apoyo político que le brindaban varios actores, como la pregunta donde Novoa se fue en contra de Teleamazonas, Ah, sí. fue orgullosamente saco pecho, no, pero con humildad, ¿Tu sin ñaño trabaja vanidad. ahí? Mi hermano Edu, Ah, mi mira hermano tú, es que Edu, como no se ve, qué chévere. mi hermano Edu, sí, mi hermano Edu hace ese programa a las mañanas, Radiación Temprana en Radio Canela, con Jorge Yunda y otros radiodifusores más, Ujú. y él le hace esas dos preguntas, las que más polvareda Claro. han levantado. Y mira, yo creo que refleja la verdadera personalidad de Daniel Noboa. Primero refleja
el comportamiento de un chico caprichoso, inmaduro, soberbio, vanidoso, que está embriagado de poder, que piensa que él solo, algo que no han podido ni siquiera los últimos 3 gobiernos, incluyéndole ya al de él solito puede eh, acabar con las bandas del crimen organizado y con estos grupos terroristas. Si es que él fuera un político más fogueado, más maduro, aunque no habría llevado a la práctica la propuesta de sumarse o de recibir Así es. los aportes de distintos actores y grupos políticos, al menos diplomáticamente, políticamente, tenía que decir, agradezco, valoro, es el momento de la unidad. ¿Por qué? Porque ese mensaje del presidente de la República se extrapola hacia las mentes, hacia los oídos de todos los ecuatorianos. Pues. Y la gente, ¿qué habría dicho? Qué bueno que al fin, en medio de este contexto de crisis e inseguridad, la clase política, empezando por el mismo presidente Noboa y pasando por todos los demás actores, hayan, al menos temporalmente, firmado una tregua simbólica y hayan decidido trabajar para sacarle al país del abismo en el que se encuentra. Pero Totalmente de acuerdo. No se comportó como un presidente, se comportó como Novita, el de la serie. Totalmente, un así, muchacho malcriado. Gritando y a rabietas. Y me parece que se hace daño a él, porque la gente se dio cuenta de eso. Fíjate tú que los 2 grandes titulares que deja de esa entrevista no es lo que se hizo bien desde que se decreta ese estado de excepción ayer en horas de la tarde, sino que los 2 grandes titulares que se generan de esa entrevista es Noboa se burla de Topic, se burla de Paula Romo, se burla de Serrano y de toda la clase política, a Topic además, como dirían ustedes en la costa, pero lo batracea. Lo batraceó feísimo. Injustamente, injustamente porque él tampoco tiene experiencia política. O sea, le dice que no tiene experiencia política, pero cancherísimo el otro, o sea, pero como que era Winston Churchill, era el nuevo Abraham Lincoln. El Abraham Lincoln era la reencarnación de Roldós, Velasco Ibarra, Correa y sabrá Dios quién más, o sea, de verdad, o sea, pero sobrado. Infladísimo. Y le dice, ¿y él cuándo ha estado? Pues ni siquiera en el ejército, y qué sabe, o sea, una sobradez excesiva. Y mira, ese es el titular y el otro, cuando le carga, le lanza hate, como dirían los jóvenes, a Teleamazonas. Eso fue incomprensible, Mauro. Pero de la nada, o sea, ahí es cuando vos dices, cuando estás conversando con alguien y estás hablando de un tema y le preguntas algo y de pronto te sale con otra vaina y vos dices... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Pues, yo creo que ahí actuó el cromosoma de Alvarito, loco. ¿Qué tiene que ver? Entonces, luego de esos 2 grandes titulares que él posiciona, ahí le ato y respondo lo que tú también decías, cuando me preguntabas hace un momento, ¿qué opinas de que él no sale? Y recién salió hoy y la friega, por no decir otra palabra. Claro. Te refleja que es alguien que no está preparado para intervenir en público. Totalmente. Te refleja que es alguien que en momentos de crisis pierde el control, que está acostumbrado a que sean alfombras, a que no le hagan preguntas complicadas, que está acostumbrado a hablar bajito, y eso es crítico en un momento de inseguridad como el que vivimos. Porque los liderazgos en estos momentos son cuando más deben aparecer para unificar, para movilizar emociones y sentimientos. ¿No ves que tienes un pueblo desesperado, lleno de incertidumbre? Así es. Un pueblo que no sabe cuál es el horizonte, si el día de mañana le irán a matar, si le irán a respetar su propiedad, si sus hijos irán a volver a la casa. Entonces, en medio de esa incertidumbre, la gente anhela seguir a un líder que le transmita certezas, que le transmita confianza, y un líder que movilice sentimientos. Por sentimientos me refiero a esperanza, claro que sí, a ilusión, que brinde coraje, que brinde firmeza, determinación. No a alguien pues que sea grande así y que de buenas a primeras por mes y medio estar en el gobierno ya diga es que ahora todos se quieren subir a la camioneta. Eso fue feo, por el eso decreto, fue fatal. Por el decreto de estado de excepción que firmé ayer. Loco, firmaste ayer el decreto de estado de excepción
Y estés diciendo que eso es la panacea y que ahora sí todos se quieren subir a la camioneta. O sea, Totalmente desubicado. relájate, cálmate un poquito. Y también un poco desinformado, diría yo, porque cuando habla de Teleamazonas y decía que cómo es posible que se conecten, yo vi la transmisión y ellos lo que hicieron, Teleamazonas, más bien yo criticaba, porque cuando yo veía la transmisión, estaba yo también hablando, Teleamazonas más bien decía, no transmitan las imágenes del secuestro, no pongan eso, no hay que hacer alarma, porque ellos estuvieron en esa onda de cuidado, no hagamos esto. Yo no sé la verdad qué le pasó a Novoa, sinceramente hubo poca información ahí para el presidente. Mauro, no quiero terminar esto sin que nos cuentes tu parte, tu versión y también tengas la oportunidad de decirnos si vas a tomar algún tipo de acción, porque leía que decías que podrías tomar acciones cuando la hermana de Villavicencio publicaba tu foto con la de Ronnie y te acusaba de que eras el culpable de todo esto. O sea, poco más y estoy hablando así aquí con el capo más capo de los capos. De los De cabezones los o de los cabezones. Nelson Boys. Sí. Mira, un hecho que, te lo digo con sinceridad, pocas cosas ya como esas a mí me afectan en la vida y no lo digo con soberbia porque alguna vez yo te conté incluso al aire me parece que cuando uno pierde un ser amado como la madre, falleció mi madre hace varios años, creo que uno siente el verdadero dolor y se da cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida. Antes de eso, a veces uno tiende a maximizar un montón de cosas. Claro. Dentro de ello, los insultos y las ofensas en política y a veces en las redes sociales. Y a veces a uno eso le daña mucho cuando uno no procesa lo suficiente y como decía Alan García, cuando no tiene piel de elefante. Y creo que en política hay que tener piel de elefante y eso tal vez te da el paso de los años y cuando sufres tragedias y pérdidas dolorosas como la que sufrimos en mi caso con la pérdida de mi madre. Decirte que me dolió lo que dijo la señora no me ha afectado, pero sí me incomodó y me molestó, más que dolerme, más que arruinarme el día, no, nada que ver, pero sí me incomodó, sí me Claro. fastidió, porque la señora no es un troll, o sea, no es una cuenta falsa, no es una ciudadana, digamos que su criterio no se amplifique o que su criterio sea insignificante, Así es. es hermana del difunto del lamentablemente asesinado, yo lo dije en su momento y Lo lo dijimos, vuelvo sí. a decir, Fernando Villavicencio. Es hermana del difunto Fernando Villavicencio. La señora sube de la nada, ayer en la noche, y hoy de mañana me despierto y me encuentro con la novedad de que ha subido mi foto cuando yo Señalado. estaba en la Asamblea Nacional trabajando como asesor de Viviana y yo estaba en una comisión, en una comparecencia. Ronnie Aliaga era asambleísta, él está sentado y yo estoy un costado más allá, a unos metros más allá, incluso mirando mi celular. Primera gran mentira de la señora, decir o intentar asociarme, como ya han pretendido algunos, con Ronnie Aliaga. Yo jamás he trabajado ni he sido asesor de Ronnie Aliaga. Nunca he sido amigo de Ronnie Aliaga. Nunca he tenido ni siquiera algún tipo de relación o de conversación, ni siquiera política con Ronnie Aliaga, para que lo sepan y valga la oportunidad. Jamás en la vida, ni laboralmente, ni profesionalmente, ni políticamente. ¿Y cómo estarían buscando fotos? Ya me imagino, y cómo estarán Claro, y buscando, encontraron esa. pero no van a encontrar absolutamente nada. Y lo que sí me incomoda, y por eso le emplacé públicamente a que demuestre lo que decía, me acusa de mafioso Claro. y de ser responsable de la tragedia que estamos viviendo. Terrible. ¿Te das cuenta la barbaridad, la perversidad, la maldad de alma de esta señora? Sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de evidencia, a lo que me expone a mí, y no es mi característica victimizarme, ni mucho menos. A mí ve cuando me insultan en redes, créeme que yo ya estoy más que acostumbrado, a veces más bien me río y ni respondo, porque eso es lo que yo hago, generalmente ni respondo. Claro. Pero exponerme a eso, a mi familia, ¿qué tal que yo salga con mi padre, con mi hermano, con mi padre que es ya un adulto mayor, una persona de la tercera edad, y que No le alguien diga así si se lo ve bien ah, todavía a su papá. es de la tercera edad, Pero se lo ve aunque no bien. parezca, pero es de la tercera edad, por eso hay que hacer deporte y hay que Claro, llevar claro. una vida sana. Don Mauro, mira, le está encamando tontera a su hijo. ¿Ah? Y hay que tener varios amores en la... No, no, mentira, mentira. Mentira.
Mira, ¿qué tal que yo esté con mi padre, que es un adulto mayor, una persona de la tercera edad, y alguno de estos fanáticos o fanáticas, seguidoras de Así esta es. señora, asocien la imagen que ella difunde y las acusaciones que ella me espeta, y esa fanática o fanático quiera agredirle a mi padre o quiera agredirme a mí? Que puede pasar, ¿ah? Y ha pasado. Ha pasado. O sea, y en el contexto de inseguridad y de Imagínate. criminalidad que vivimos. O sea, fíjate tú la perversidad y la irresponsabilidad de esta señora. Yo le emplacé públicamente y le dije que si no demuestra, me reservo mi derecho constitucional y legal a acudir ante los tribunales si es que así lo considero pertinente. Aún no he decidido. Voy a conversar con mi padre, voy a conversar con mi hermano. A veces tampoco es conveniente darles mucha bola porque capaz la señora es la primera en salir a victimizarse. Totalmente. Pero ¿sabes qué hizo? Luego de que le respondí y agradezco el apoyo de todas las personas, ciudadanos, hombres, mujeres, personajes públicos que me respaldaron en esa publicación y que me han llenado de mucho cariño y de mucha alegría saber el concepto y el criterio que tienen de mí. Porque créeme, yo puedo estar equivocado a veces en muchas cosas, pero eso no me vuelve pues un tipo malo o un Claro, tipo que normal. pretende hacerle daño a alguien. ¿Sabes qué hizo la señora? En vez de asumir con hidalguía y con valor sus afirmaciones, ya me había bloqueado. Oh. O sea, lanzó la piedra, lanzó la calumnia y luego me bloqueó. Eso hizo la señora. Pero bueno, aquí estamos, eso no me va a detener a mí. Claro. Eh, yo peores batallas he logrado vencer, así que, y verdaderas batallas, así que vamos a seguir ahí adelante y simplemente agradecerte a ti por darme este espacio también para aclarar eso, amigo Nelson, y decirles, ya para finalizar, a la gente que nos escucha, que como siempre les digo, sigámonos, hagamos más Apoyémonos. grande nuestra comunidad, apoyémonos mutuamente en mi cuenta de Twitter como arroba Mauro Ya lo voy a poner, Andino, ya lo voy a poner. en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Por cierto, quiero agradecerles un montón porque ese video que la semana pasada lo compartimos, querido Nelson, en TikTok, ha superado ya los 260,000 reproducciones, me Wow. parece. 260,000 reproducciones. Es uno de los videos que más circulación ha tenido en mi cuenta de TikTok. Así que muchas gracias a la gente. Ayúdenme a seguir compartiendo mis contenidos. Y por supuesto, en mi página de Facebook está como Mauro Andino Espinosa. Ahí me pueden seguir. No en mi perfil, que es Mauro Cabezón Andino, porque ahí ya no tengo cómo aceptar solicitudes de amistad. Ya, En entonces el mi fanpage. página de Facebook, que en mi fanpage aparte, Mauro Andino Espinosa, síganme ahí. Y el teléfono de Andino Abogados Ahí Asociados, está. por favor, el 098-405-9814 para cualquier consulta y asesoría jurídica con mi amado padre, que más allá de que acabé de decir que tiene la tercera edad, como ustedes han visto, está más duro y más fuerte que los dos aquí presentes. Sí, por eso te Así decía que, yo, oye, no le digas esa que nota y Así que verán que para está el ahí el número de ejercicio teléfono. profesional está hecho una navaja todavía. Así que estamos a las órdenes. Y La gen- también para cualquier otra cosita, dice, porque como anda soltero, entonces dice, para cualquier No hay amor, problema, dice no hay que problema. Saludos para María Fernanda Ordóñez y Mauro también, gracias. Está el número de teléfono para la gente que me pregunta dónde puedo ubicar a Mauro, dónde puedo ubicar a Mauro. Ahí está el número de teléfono porque a veces me preguntan. Gracias, Mauro. Desearte también que te vaya súper bien. A tu papi un saludo, a tu ñaño y que las cosas mejoren, ojalá, porque así la es. verdad que trabajar con miedo no es tan bonito. Yo, la verdad, sinceramente, no me siento seguro cuando veo un. La gente aplaude, pero sinceramente yo no me siento muy seguro cuando veo un tanque por la esquina de mi casa, porque siento que va a haber una balacera, sinceramente. Así es. No me siento muy seguro. Pero en todo caso, ahí estamos. Mauro, nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Lo normal no es vivir rodeado de Eso militares y exactamente. de rifles, ¿ah? Lo normal es vivir rodeado de los vecinos, En de la paz. comunidad, en Así es. paz, con tranquilidad. Abrazo enorme, Nos amigo vemos. querido. Chau, chau.